Hola, hola, bendiciones y saluditos para todos a mis queridos hermanos oyentes, ¿verdad? Que están aquí en Radio Nueva Generación Adventista. Bienvenidos sean todos a este su programa de Generación Poderosa, que lo está transmitiendo en vivo su servidora y amiga Silvia Janet Rosales de Rodríguez, desde acá de la ciudad de Edmonton, en la provincia de Alberta, en Canadá. Saludos a todos, que Dios me los bendiga, y ahora también le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por tenerlos un día más aquí y poder estar esperando ese gran día que siempre esperamos, ¿verdad?, cada semana, ese día grande, ¿verdad?, el día que Dios separó desde allá de la creación, su día santo, ¿verdad? Así es que también le damos gracias a nuestra hermana Rocío, nuestra tía Chío, por habernos cedido los micrófonos. Gracias, mi querida hermana, y muy buen tema, mi querida hermana, que ha sido para edificación personal, ¿verdad?, de cada uno de los que lo hemos oído. Gracias por su programación y esperamos que mañana, ¿verdad?, el Señor... seguimos en la otra semana escuchando de los temas que el Señor trae para esta Radio Generación Adventista, porque sabemos que estamos a punto de entrar en un sábado más. Y ahora, mis queridos hermanos, los invito a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, le damos gracias, Señor, nuevamente por habernos dado un día más de vida. Gracias, Padre, le damos por su grande e infinita misericordia. Le pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados. Venimos, Señor, ante su presencia con corazones humildes, Señor, y agradecidos, y pidiéndole, Señor, que al abrir su palabra sea usted quien nos hable, Padre Celestial, porque sabemos que estamos en una generación donde su voz, Señor, ya nadie la quiere escuchar, donde ya el pecado nos está separando, Señor, de escuchar su voz. Le pedimos, Padre, que en esta hora sea usted quien nos transmita este mensaje. Todo esto, mi Dios, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. A que abramos la escritura en Marcos 2:28, que dice así: Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otras Biblias dice, aún del día sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiero que eso lo tengan en mente. Y los invito ahora a que leamos en Lucas 4:16. ¿Por qué Lucas 4:16? Porque me gusta mucho que el evangelista Lucas menciona algo muy importante acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra, ¿verdad? Y dice así en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme era su costumbre, y se levantó a leer. ¿Saben qué? Para empezar, podríamos decir, pero ese evangelista Lucas está diciendo eso porque él era judío. Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, que Lucas no era judío, era un gentil que había conocido el plan divino, que Dios lo usó para su obra, ¿verdad? Así es de que podemos notar ahí en ese versículo que Jesús en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme era su costumbre, y se levantó a leer. El plan de Dios, mis queridos oyentes, el plan divino, es que el ser humano se congregue el día de reposo a la iglesia, al templo, ¿verdad? Al templo físico, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero aquí nos está mencionando que nuestro Señor Jesús entraba cada sábado conforme era su costumbre, y entraba no como una visita, como nosotros acostumbramos a decirle a nuestros amigos que llegan a visitarnos a la iglesia. No entraba como un amigo visitante, sino entraba
entraba a leer, entraba a ministrar los negocios del Padre, dándonos ejemplo a nosotros. Y si no lo creemos así, vamos a buscar en Juan 13:15, que dice así. Miren cómo dice. La palabra de Dios dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y qué hacía nuestro Señor Jesús? Entraba los sábados a la sinagoga, conforme a su costumbre, y para levantarse a leer. En esta ocasión, vamos a seguir leyendo ahí. El Señor dice, la palabra de Dios dice en el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes qué, mi querido oyente? Aquí yo estoy viendo una misión. Y el Señor nos está diciendo allá, ¿verdad? En Juan 13:15, que Él nos ha dado ejemplo. Y aquí Él estaba cumpliendo esa escritura, porque Él había venido a ungir, dice, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto Jesús lo vino a cumplir. Por lo tanto, Él nos deja ejemplo para que sigamos esa misión. Ahora te pregunto, ¿cuándo fue el día en que llevaste las buenas nuevas a los pobres? A los pobres de corazón. ¿Cuándo Dios te mandó para que fueras a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a llevar luz en medio de la oscuridad, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor? ¿Sabes? A veces decimos, no, pues yo no he hecho eso. ¿Sabes dónde está el problema? Porque no leímos desde el principio del versículo 18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre ti el Espíritu del Señor. Cuando el Espíritu del Señor esté sobre nosotros, nos va a ungir para ir a dar las buenas nuevas del Evangelio. El Señor nos ha dado ejemplo desde que entraba a la sinagoga. Y a veces hemos perdido el verdadero significado del cual Dios nos llama para que vayamos y nos congreguemos a nuestro templo. ¿Sabes? Pidámosle a Dios que vayamos, que nos prepare nuestros corazones para que vayamos dispuestos a escuchar su palabra, y no escuchar las palabras del hermano, sino escuchar su santa y divina palabra. Dirijámonos a la iglesia, mis queridos hermanos, para ponernos en sus manos, y así Él sea nuestro sustentador del alimento espiritual. Vayamos con corazones dispuestos, humildes, entregados a escuchar su santa voz. Porque este es un día en el cual el Señor nos manda que lo adoremos, a que digamos: Señor, aquí estoy. Porque Él nos ha dicho que es el Señor del sábado. Así es que el Señor nos invita a que vayamos con corazones dispuestos a escuchar su palabra, sin estarnos poniendo a pensar y a fijar en lo que hace nuestro hermano, en lo que se hace aquí, que lo que se hace mal. El enemigo te quiere desenfocar de lo que es la verdadera adoración a Dios en su santo día. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Podemos seguir hablando acerca del sábado. Tenemos que hablar muchísimo. Desde cómo empieza el sábado, desde cuándo, a qué horas,
Debemos de prepararnos para poder recibir el sábado. Y yo te voy a compartir uno de los consejos que me han dado. Tienes que empezar a prepararte desde el sábado en la noche, cuando es la puesta del sol. Desde ahí tienes que estar pensando ya en el próximo sábado. Pedirle a Dios, Señor, si es su voluntad, que yo pueda entrar en un sábado más. Y empezar a organizar todo. Pero ¿sabes qué? Podemos hablar y hablar y hablar, pero no te olvides que para poder guardar el día sábado, el día de reposo, se necesita amar al Señor del sábado, al Señor del día de reposo, el cual solo por medio de Él tenemos salvación. Solo por medio de Él tenemos la salvación. Y ahora los invito a que vayamos a Efesios 2. Bueno, vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2. Y dice así, 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Por gracia sois salvos. Bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Cristo, mis queridos hermanos, es el mediador de todas las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Desde la salida del sol, la lluvia, el sostenimiento del planeta, por su gracia nos movemos, vivimos y somos. Pedro dijo que Dios el Padre es un Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Te has preguntado? La gracia de Dios, la gracia divina, es un don del cielo que no merecemos. Sin embargo, el Señor nos la regala solo por el amor que nos profesa. Es un atributo divino que el Señor da al ser humano para que viva y pueda conocerlo. Es un gesto generoso del Señor hacia nosotros. Bendita gracia, Señor. La vida cristiana se centra por completo en la gracia de Dios, la cual es abundante y suficiente para toda emergencia y necesidad. Gracias a ella, el pecador puede acercarse a Dios y ser perdonado. Te voy a dar un ejemplo de lo que es la gracia de Dios. Dice, en Escocia, hubo una época en que se escaseó mucho el alimento. La gente no tenía que comer y los que más sufrían eran los pobres. En una aldea vivía una viuda que tenía varios hijos. El mayor tenía 17 años y un día fue con algunos amigos a buscar huevos en las montañas. Cuando llegaron, el chico amarró la soga a un árbol y bajó a 30 metros sobre el filo del risco para tomar los huevos de los nidos. Encontró suficientes como para llenar su mochila. Sin embargo, cuando intentó subir, aparecieron cientos de aves que venían a defender sus huevos y lo atacaron. El muchacho intentó alejarlas, pero no pudo. Y el forcejeo provocó que la soga se deshilachara casi hasta romperse. Subió con cuidado y cuando estaba a punto de llegar a la cima, la cuerda se rompió. Dichosamente, antes de que pudiera caer, uno de sus amigos le lanzó otra soga y logró salvar su vida.
¿Crees que se salvó por casualidad? No, sobrevivió por el amor y la gracia de su amigo. De igual manera, mi querido oyente, la gracia de Dios no se obtiene por favores ni esfuerzos humanos, ni porque entres y des un programa bien bonito en el día sábado. La recibimos únicamente porque Dios se complace en salvarnos. Mis queridos hermanos, aceptemos hoy la gracia que Dios nos ofrece, porque solo Él es el único quien nos puede salvar de ese tentador que quiere hundirnos. Escuchemos la voz de Dios en nuestro corazón. Preparémonos. Hoy es un día de preparación, pero de preparación espiritual, para que tú te estés preparando, que tú estés motivándote con esos deseos que como quieres ir a adorar a nuestro Creador en las primeras horas del sábado. ¿Sabes qué? Dios nos ha puesto a nosotros aquí, con mi familia, en este lugar, donde hemos vivido muchas experiencias que no habíamos tenido. Cambios de clima. Y una de ellas es también recibir el sábado. ¿Por qué te digo esto? Porque allá en Estados Unidos, el sábado, a veces, ¿verdad?, el sol bajaba, porque eso es cuando nosotros recibimos el sábado, cuando el sol baja. Bajaba de 6, 7, 8, 9 de la noche. Pero en este país nosotros hemos venido a experimentar que el sábado, hoy para este verano, se estuvo ocultando hasta las 11 de la noche. Y el Señor nos da un día de preparación. ¿Cómo debemos de estarnos preparando para recibir su día santo? Te invito a que juntos podamos entrar en las primeras horas de este día santo en comunión con nuestro Creador. Que la bendición de nuestro Dios esté siempre en el corazón y en cada uno de todos aquí presentes, oyendo en esta emisora de Radio Nueva Generación Adventista. Los invito ahora, mis queridos hermanos, que con corazones dispuestos a esperar su día santo, pero sin olvidar que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por ti y por mí, y que por esa divina gracia somos salvos. Acéptala hoy. Acéptala, porque el Señor lo que quiere es eso. Él quiere venir por aquel pueblo que se había descarrilado. Pero todos sabemos que en Cristo hallamos esa solución para que Él pueda volvernos a traer como aquellas ovejas perdidas, como aquellas ovejas descarriladas. Aceptamos hoy la salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque puede ser que el mañana no llegue. Que Dios te bendiga.